Hoy, Marta, muy buenos días. Vamos a remontarnos un poquito atrás para recordar un caso que todavía no se ha resuelto. Así es, Marta, buenos días. Vamos a recordar el caso de Pedro Pérez, un palmero de Tijarafe que desapareció el pasado 20 de marzo. Más de 10 meses sin saber nada de él. Las batidas que se hicieron los días posteriores no dieron resultados, ni tanto por los cuerpos y fuerzas de seguridad como por amigos y familiares. Nos acompaña el criminólogo y perito judicial Félix Ríos. Buenos días. Buenos días. Estás colaborando con la familia en este caso. Si quieres empezamos un poco recordando qué es lo que pasó. Bueno, Pedro era el séptimo de un grupo de 9 hermanos, tenía 47 años, trabajaba como palista en la zona de Tijarafe. Era bastante conocido en el pueblo, una persona separada, con 2 hijos y que, bueno, dentro de lo que cabe, mantenía una vida bastante normal. Ciertamente era una persona que sufría de esquizofrenia hacía muchos años, pero la tenía tratada y en principio no había habido ningún brote pues, en los últimos casi 2 años. Una mañana se estima que aproximadamente el día después del Día del Padre, el día 20, se le pierde el rastro completamente y no es hasta prácticamente el día 30 cuando se verifica que efectivamente no aparece por ningún lado, se pone la denuncia y se empieza lo que serían las búsquedas por todo lo que es la zona de Tijarafe, desde la punta hasta casi el barranco de Jurado. Para que la gente lo entienda, porque la familia ha tenido que recurrir a un criminólogo porque quería seguir adelante con una búsqueda que evidentemente ha pasado tanto tiempo. Claro. Félix, que ha recurrido en caso a un profesional como Sí, este hay que caso. tener en cuenta que primero son una familia bastante grande y son una familia bastante humilde. Evidentemente verte metido dentro de esta vorágine de trabajo con la administración, de diálogos con la policía, con el juzgado, todo es un enorme caos, ¿no? Claro. Y efectivamente han recurrido a mí para un poco a ver si podemos canalizarlo todo y de alguna manera darle impulso al procedimiento. De hecho, la cuestión estaba bastante parada hasta que hemos empezado un poco a dar coba, ¿no? En todo lo que son pues, gestiones que creemos que se tienen que hacer, diligencias que hemos pedido en el juzgado, entrevistas con administraciones, etcétera. Se trata de que la búsqueda no muera y que aquellos puntos que no se desarrollaron durante los primeros días de esa búsqueda a partir del día 30 se puedan desarrollar para que por lo menos descartemos todas las posibilidades. ¿Qué hipótesis se barajan? Porque creo que están por 2 líneas. Sí, nosotros personalmente, la familia, tenemos dos líneas bastante claras. La primera es una posibilidad que no podemos obviar, que es una huida patológica. Pedro pues era una persona que tenía una esquizofrenia, ya digo, tratada, pero bueno, era una persona que era bastante tendente a pensar que los demás le podían hacer daño, ¿no? Era además un sujeto pues que solía tender bastante al aislamiento, ¿no? A vivir solo, a no relacionarse demasiado con las personas. Aún así mantenía contacto pues con sus hijas, con algún compañero, digamos, de trabajo que de vez en cuando le facilitaba algún encargo. Y bueno, es una posibilidad que no podemos descartar, obviamente, y yo creo que está claro que es la que ha barajado la Guardia Civil desde el principio. Desgraciadamente, tampoco descartamos la posibilidad de una desaparición criminal. Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, no hay ningún indicio de que Pedro dejara de tomar su medicación. Se encontraron recetas en el coche que estaba abandonado. La psiquiatra que lo trataba ha asegurado que su comportamiento era normal, sus hijas también, había hecho una compra justo el día anterior, había ido al cajero, había trabajado ese día y un cuaderno de anotaciones de las horas que había hecho de trabajo. Es decir, que si quitamos el componente de la esquizofrenia y nos centramos en el coche que aparece abandonado, que aparece con el móvil dentro, la casa abierta, el coche abierto, que eso jamás lo hacía él, pues cualquier persona en este caso pensaría en un móvil criminal. Hay que tener en cuenta que él estaba pensando en comprar un terreno y tenía aproximadamente 800 euros en efectivo. Con lo cual, evidentemente, yo creo que es un dato que no podemos obviar, ¿no? No toda persona que tiene una enfermedad mental tenemos que dar por hecho que es que ha desaparecido porque es un loco, ¿no? Y ese yo creo que ha sido a lo mejor el hándicap que ha tenido este asunto desde el primer momento. Judicial y policialmente, ahora mismo, ¿cómo está? Bueno, vamos a ver. Judicialmente, antes de ayer, el juzgado nos comunicó que archiva el procedimiento, en tanto por ahora no ve indicios de criminalidad y que está a la espera de gestiones que practique la Guardia Civil. Pero claro, por otro lado, si luego la Guardia Civil se dilata demasiado en el tiempo para hacer entrevistas, para por ejemplo, tenemos pendiente que hablen con un testigo que nos ha asegurado que vio a Pedro en los días aproximados que se calcula que desapareció, dirigiéndose caminando hacia el barranco de Jurado.
Por ejemplo, tampoco se ha entrevistado a una pareja con la que Pedro tenía conflictos y que había puesto una denuncia en relación a un alquiler que tenía antes. Cosas básicas que cualquiera entendería que habría que hacer en estos casos, no se han hecho. Se han hecho otras, se ha tomado declaración a otra gente, se ha hablado con personas con las que él habló por teléfono antes de desaparecer, pero sinceramente creemos que ha sido todo bastante superfluo, ¿no? Y un poco da la impresión que casi que para cubrir el expediente. Claro, hay circunstancias en ocasiones con desapariciones de este tipo en el que pasado el tiempo a lo mejor se pasa por una zona, porque la orografía de La Palma es como es, evidentemente. Sí. Puede ser el caso que haya ocurrido eso, que se les haya pasado las batidas que se hicieron y muchas por parte de familia, por parte de servicios de emergencia, localizar a esta persona. ¿O? Bien, yo me entrevisté con el Secopin, con el responsable del Secopin, el responsable del dispositivo de búsqueda. Y ellos me comentaron pues cómo fueron las batidas que realizaron y demás. Evidentemente siempre hay un factor humano. No olvidemos, por ejemplo, un señor que hace no mucho apareció en Anaga y que los miembros de Protección Civil aseguraban que habían estado comiéndose el bocadillo justo al lado de donde él había aparecido, ¿no? Concretamente, si no me equivoco, era la zona de Afur. Eso puede ocurrir. Lo que ocurre es que hay una zona concreta de la búsqueda que no se sondeó porque los medios que se tenían en aquel momento no lo permitían. Concretamente se trata de las laderas del Barranco de Jurado. Se examinó la salida del Barranco de Jurado, bomberos, hubo un helicóptero, etcétera. Todo lo que es el llano que va desde la punta hasta allí también se examinó mediante voluntarios, pero sin embargo esa zona no. Y evidentemente es algo a lo que nosotros apuntamos que hay que trabajar sobre ese punto. Y tiene que haber una colaboración del Cabildo en cuanto a la aportación de drones para poder sondear esa zona, como se ha utilizado en otras búsquedas de otras personas que han desaparecido, como un extranjero que no desapareció mucho tiempo antes que Pedro. Si te parece, Félix, nos vamos hasta La Palma, porque ahí está nuestra compañera Magali Cáceres con las hijas de Pedro, con Janet y con Yamilet. Buenos días, Magali, cuéntanos, ¿qué dice la familia? Muy buenos días. Pues sí, estamos aquí en los Llanos de Aridane y nos acompañan precisamente las hijas de Pedro Pérez Martín. Como bien se ha apuntado ya, desaparecido, no se sabe nada de él desde el pasado 19-20 de marzo aproximadamente. Sus hijas son Janet y Yamilet. Muy buenos días. Son ellas quienes siguen insistiendo en que no se olvide que sigue desaparecido Pedro. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue, Janet? Fue el 19-20 de marzo es cuando se tiene la última referencia de que se le vio precisamente por esas inmediaciones del Barranco Jurado del que estaban hablando ahora mismo en plató. Nosotras hablamos con él el día 19 de marzo, que fue el día del padre, y estuvimos hablando con él normal. Él no tenía ninguna actitud extraña ni ningún comportamiento raro, y a partir del 20 ya no sabemos nada. Sabemos que fue a trabajar, eso sí, fue a trabajar el día 20, hizo sus cosas el día tan normal, y a partir del 20 ya no sabemos nada. Una de las cosas, de los aspectos que no las deja tranquilas, sobre todo la desaparición, pero dentro de esa desaparición hay aspectos, Yamilet, como por ejemplo que apareciera su coche abierto con el teléfono móvil dentro, cosas que no hacía nunca. Sí, eso es algo que él no solía hacer. Él era muy meticuloso para sus cosas, siempre le gustaba pues tener sus cosas encima, y que apareciera la camioneta abierta, que era algo ya inusual porque él lo cerraba todo, y con su teléfono dentro pues no era una conducta normal en él. No es algo que hiciera, no es algo que hiciera siempre. Pedro padecía una esquizofrenia, se estaba tratando de ella, había tenido un episodio similar, no de desaparición, sino de encierro en su propio domicilio. De encierro, no de huida ni de desaparición. Tuvo unos días encerrado en su casa y fue por no estar tratado en ese momento, o sea, le dio una crisis por no estar tratado. A partir de ahí, pues, se ingresó. Estuvo 1 mes y medio ingresado, y a partir de ahí ya tenía tratamiento hasta el día 20. Además, creo que hasta medicamentos había en el coche, había ido recientemente. ¿Ustedes le habían acompañado al médico recientemente también? Sí, en todas las consultas con la psiquiatra íbamos con él, y en la última también obviamente fuimos con él y estaba todo bien. O sea, él estaba tratado, la psiquiatra dice que no tenía síntomas de nada inusual, ni de estar próximo a una crisis ni nada, sino estaba todo bien. O sea, tenía una esquizofrenia, pero estaba tratada. No es algo que no estaba desatada, digamos. Entonces, bueno, ¿creen ustedes que se ha perdido un poco de tiempo trabajando únicamente con esa hipótesis de que ha sido una desaparición voluntaria? En parte creo que sí. Sí, porque si nos centramos solo en esa hipótesis, pues descuidamos un poco trabajar en la otra. Porque yo dudo mucho que sea una desaparición decidida por él, o sea, no me entra en la cabeza.
cualquier desaparición es muy difícil para los familiares, pero cuando es así, todavía más incertidumbre, ¿no? Sí, y sobre todo que se diga o se crea que es por su enfermedad, cuando realmente nosotras y toda la familia piensa que no es por su enfermedad, o sea, fue algo que pasó entre medio, o sea, no creemos que haya sido de huida o por iniciativa propia, no creemos. Algo se nos está escapando, creo. Nosotros no somos profesionales, por supuesto la familia no son profesionales, son familiares que sufren muchísimo esta desaparición, como ocurre en muchos hogares, lamentablemente, en Canarias y en el mundo entero. Pero ustedes lo que sí insisten es que se siga buscando, que se reactive esa búsqueda que de momento estaba un poco paralizada, y ustedes apuntan a zonas en concreto de Tijarafe, que fue el municipio donde desapareció. Sí, apuntamos ahí más que nada porque él vivía arriba, o sea, es raro que saliera de arriba. Conocía perfectamente la zona, estaba cómodo en el sitio donde vivía, no tenía ningún tipo de problema con nadie, porque era una persona solitaria ante todo, pero nosotros no creemos que haya salido de arriba, no lo creemos. Bueno, pues no sé si quieren enviar algún otro mensaje. Nosotros hemos estado hablando, intentando acercarnos lo máximo posible a la figura de Pedro Pérez Martín. Recuerden, desaparecido desde el pasado marzo, vivía solo en Tijarafe desde hacía un tiempo, pero ustedes estaban en continuo contacto. En contacto con él siempre, por supuesto. Ante todo, no teníamos una relación en que nos viéramos diario, pero sí nos llamábamos, él bajaba los llanos, nos avisaba, nosotros subíamos, lo avisábamos. Teníamos una relación normal, o sea, una buena relación. ¿Algún mensaje, Yamilet? No, yo simplemente que no quede en el olvido y que, por favor, que todos los medios que nos puedan ayudar, obviamente, a que este caso no se archive o no se cierre y no quede en el olvido, pues siempre es una persona y contra la familia sufrimos y estamos mal. Ustedes no se han parado en ningún momento, precisamente fueron ustedes quienes se pusieron en contacto con este profesional, con el criminólogo, con Félix Ríos. El único mensaje que quiero, pues darle las gracias a él, ante todo, que creo que es una de las únicas personas pues que está siempre ahí ayudando, o sea, que quiere ayudarnos, porque veo que no veo mucha gente interesada. Y gracias a él es que hemos estado consiguiendo todo lo que hemos estado consiguiendo hasta ahora, tanto de pistas como de movimiento de papeleo y todo el tema. Agradecérselo a él, eternamente agradecida estaremos tanto nosotras como la familia por todo lo que está haciendo. Pues Janet, Yamilet, muchísimas gracias, mucha suerte, ojalá haya mucha suerte y dentro de muy poquito hablemos con pues un bonito desenlace en este tema. Gracias, buen día. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo ven, así están las cosas. Desde el pasado marzo ha pasado un cumpleaños de Pedro, han pasado unas navidades, se acerca ya casi el Día del Padre nuevamente y Janet y Yamilet siguen sin saber nada de su paradero. Muchísimas gracias, Magali, buenos días. Bueno, Félix, ves todo lo que confía la familia en tu trabajo, en todo lo que estás haciendo. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque me imagino que los brazos cruzados no se lo van a... Hombre, vamos a ver, no nos vamos a quedar quietos, está claro. Hemos hecho una petición muy concreta. Ahora mismo nosotros lo que queremos es que la Guardia Civil sondee todas las posibilidades. Esto quiere decir que no descarte la posibilidad de una desaparición forzosa y que trabaje un poco en la línea de el dinero que había sacado, la compra del terreno, algunas personas con las que todavía no se ha hablado, eso es importante. Y luego, en el caso de que tampoco descartemos el tema de una desaparición voluntaria, ese testigo que dice que lo ve yendo hacia el barranco de Jurado, que le tome manifestación cuanto antes ya y que el Cabildo se mueva y nos facilite una serie de drones para hacer las búsquedas en las laderas del barranco de Jurado. Si no nos lo dan, pues traeremos nosotros los drones. Si la Guardia Civil no hace las entrevistas, las haremos nosotros, pero lo que no vamos a hacer es quedarnos con las manos cruzadas. Yo agradezco a la familia que me dé las gracias, pero realmente el que tengan que recurrir a mí es una prueba de que la Administración en este tipo de cosas todavía tiene que ponerse las pilas, ¿no? Y es una tarea que tiene pendiente. Nos han quedado ya casi para terminar, Félix, el asunto de los drones, porque ¿dónde están esos drones? ¿De qué tipo de aparatos estamos hablando? Y si ya se han usado para este tipo de casos. Bueno, este tipo de drones me consta que sí se han utilizado para una desaparición anterior de un ciudadano extranjero, concretamente además ahí en la isla de La Palma. Nosotros le hemos dirigido 2 correos electrónicos a la consejera de emergencias del Cabildo
Cabildo de La Palma, y la verdad que las respuestas han sido bastante difusas porque simplemente queremos saber quién tiene que dar la orden para utilizar los drones y cuáles son las características técnicas de los drones, porque tenemos la impresión de que es una empresa subcontratada la que facilita ese tipo de aparatos. Si vemos que podemos traer otros desde fuera, como los que utiliza el profesor Echevarría en exhumaciones de tumbas en el País Vasco, traeremos esos, ¿no? Entonces, simplemente queremos información y terminar digamos, de hilar 3 o 4 detalles nada más, no es mucho lo que pedimos. Que hemos visto un vídeo que nos has mandado y la verdad que es que el barranco sin drones es muy imposible de... Las laderas son absolutamente imposibles de sondear. Si él se ha caído, si se ha tirado o si se ha escondido en determinadas cuevas, ahí no se puede meter ni siquiera personal para verlo. Entonces, tenemos que intentar descartar lo máximo posible. Si luego no encontramos nada, pues nos fastidiaremos, ¿no? Pero hay que agotar todas las posibilidades. Y es habitual que familias recurran a personas profesionales, como es tu caso, para tratar de contribuir a su caso, porque ya haya quedado, pues hayan pasado los plazos que lleva a cabo la Administración y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Aquí en Canarias sí, pero bueno, yo me alegro de que en parte todo el mundo tiene que saber que tiene derecho a personarse en el procedimiento judicial pues, de una desaparición, de un crimen y de asesorarse todo lo posible con sus abogados, con sus técnicos, lo que sea. Y eso es completamente compatible con el trabajo que haga la Administración. Es más, todos tenemos que trabajar en la misma línea. También hay una cuestión que se suele apuntar también, que es el asunto de no esperar demasiado tiempo para denunciar, porque eso es además un mito que nos han tratado de despejar las fuerzas de seguridad. Hay que denunciar lo antes posible, aunque sea una... El problema que hay es que Pedro no es una persona que viviera en contacto continuo con los demás. Entonces, el que pasaran casi 10 días hasta que se puso la denuncia no es producto de un descuido por parte de la familia, sino que simplemente había veces que pasaban periodos cortos de tiempo sin hablar con él. Eso efectivamente fue un hándicap. Los perros que se utilizaron para buscar a Pedro fueron perros que buscan personas vivas. 10 días después, si estaba perdido en un barranco, las posibilidades de encontrarlo con vida, somos sinceros y realistas en ese sentido, eran mínimas. Por lo tanto, esos recursos que se pusieron a disposición de la búsqueda no fueron adaptados a las circunstancias, lamentablemente, pero se intentó hacer lo mejor que se podía, eso no cabe duda. Pues muchísimas gracias y espero que la próxima vez que te veamos sea para contar buenas noticias o nuevas noticias sobre sea cual este sea el caso, desenlace, lo que queremos es saber qué le pasó a Pedro y dónde está, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras.